¿Qué? Bueno, en esta ocasión le traigo una gran entrevista igual que la anterior, pero en esta ocasión le toca a Abuela Calmita. Ya ahí hablamos un chin de jocosidad de qué pasó en su vida y todas esas grandes informaciones. Sé que en parte se me quedaron muchas cosas que contar, pero no soy perfecto, la verdad. Y espero que dejen su like, su comentario. En la parte de comentarios, por favor, escribir algunas preguntas que me hicieron falta hacerle, así cuando ya yo pueda hacerle una segunda parte, adquirir muchas de sus preguntas y así tener esas respuestas que tanto le interesan. No importa la pregunta, ya en su tiempo decidiré cuál pregunta hacerle, pero por favor ayúdenme con eso. A continuación el video, espero que lo disfruten. Oh, yo me acuerdo de la vida mía desde que tenía 8 años. Cuando yo tenía 8 años, cuando el ciclón San Zenón, me acuerdo yo que las 4 hermanitas que estábamos, juntamos 4 sillas de guano, hicimos una cama y nos acostamos ahí en los medios de la casa. Yo tenía 8 años cuando eso. Después que pasó esa fecha, que yo cogí para mi campo. Yo me casé temprano, me fui para el campo. ¿Para qué campo usted se fue? Yo me fui primero para Los Nueces. Ahí yo hacía dulce, para vender en el negocio. Me acuerdo que había un viejo que decía que las pasticas de dulce de leche parecían una lengüita de gato, que eran muy chiquitas. Y ahí pasé para la Monteadita. Pero yo hice un horno en Los Nueces. Yo tomaba bombones, bizcochos, ahí para vender. Y le hacía regalo a la gente que cumplían años. Me lo mandaban a hacer para regalárselo a la novia o al ahijado o a quien fuera. Un bizcocho le regalo. Y yo lo adornaba con suspiros, con galletitas, con bolitas dulces de las redonditas que habían. Y me compraban esos regalos. Yo creo que los hacía barato, porque antes no valían nada las cosas. 50 pesos un bizcocho de eso preparado, con suspiro, adornado. Y de eso yo me sostenía, de eso vivía. ¿Usted estaba casada en ese tiempo? Y tenía mi negocio, sí, ya yo tenía mi negocio. Tenía un horno que quemaba. Y yo buscaba la vida como quiera. Yo me aplicaba a la medicina. Yo vendía mi botiquín de pastillas a la gente, les recomendaba a la gente pastillas para la gripe, para los niños con diarrea, con vómito. Yo se los curaba y no tenían que bajar campo. Wow. Una vez bajó un señor con una niñita y la llevaban para el médico, para Ocoa. Y llegaron a Los Nueces y yo le dije, aténla que yo se la voy a curar. Y llegué y preparé miel de abeja con alumbre y le limpié la boquita con un algodón y los devolví. Y le di de esa misma preparación para que ellos le quitaran el pan blanco que se le pega cuando se le formara en la boca todos los días, que la curaran. Y ellos no tuvieron que ir al médico, de ahí se devolvieron. Yo curaba a la gente allá, que me decían lo que tenía, yo los curaba, donde quiera, ahí, sanadora era usted. En la Monteadita, donde quiera, yo curaba a la gente. ¿Y a qué edad usted se casó? ¿Usted se recuerda? A los 17. Wow, tan temprano. Sí, y ya a los 18. ¿Félix fue su primer y único esposo? Neri. ¿Cómo es? Félix fue su primer y único esposo. Mi primer esposo fue Neri. El único esposo. El único esposo, mi eterno. ¿Y con él usted tiene 14 hijos? ¿Y usted se recuerda los nombres de cada uno? Sí. Dígamelo a ver. Felipe Neri, Nuris Danicela, Feli Humberto, Diosdado Soto, Mircide, Ismailia. De ahí se me pararon, Ismailia,
vente a Mercedes. Sí. Ismael y a Mercedes, entonces ahí vuelven los varones, Félix, Humberto, Francisco, Eduardo, que es Lilo, ay Dios, y los tengo anotados allí, ahí los confundí. No, siga. Y Osiris Soto, Irán, Dante Soto, Irán Soto. Ahí, no sé si se ha quedado alguno. Yo los tengo allí anotados todos. Hasta el día que nacieron están anotados. ¿Y cuántos nietos Ya los nietos ya se pasó la nota, ya iban por 130 y pico. Ya. Están por 130 y pico, pero ya tienen que ir como por 140 porque han nacido muchos, pero Sí. ya voy perdiendo La cuenta, ¿no? la cuenta. ¿Y bisnietos? Esos son los nietos son 56. Los nietos son 56, los bisnietos son 140. Van por ahí más o menos. Más o menos 140 y los tataranietos van por 130 y pico. Por ahí también. Wow. 130 y pico. Yo lo tengo anotado ahí en el papel. No se preocupe. En un libro. Entonces, y en el campo, ¿cómo usted vivía? ¿Usted estudió? ¿Hasta qué edad usted estudió? Trabajando. ¿Usted no pudo estudiar? ¿No? ¿Usted fue a la escuela? Yo fui a la escuela, yo estudié primero, segundo y tercero. Y cuando llegué al tercero había que pasar para Ocoa, de Sabana Larga. Mi mamá no tenía fuerza para mandarme a Ocoa, era en un burro que había que ir. Y nosotras era trabajando, quemando pan, mamá quemaba pan. Nosotros lo regábamos al colmado para criarnos. Para poder sostenerse. Y entonces ella le dijo al maestro que me repitiera el año. Y el maestro que era de Asua, llamado apellido Pimentel, me repitió el curso. De ahí traía a Sabana Larga niños de Ocoa, de noveno, a echármelos a mí de tercero. Wow. Y me los ganaba. Con problemas, hacer problemas sumándolos, restando. O sea, matemáticas, sí. Y me los ganaba con un tercer curso. Con un tercer curso. Me los ganaban los muchachos. Ay, yo no quiero que esa cámara mete, que rabia a mí. Sí. Pues sí. Después tuve mucho tiempo los nueces, ahí él sufrió el quebranto. Ahí iban todos los hijos de la otra mujer. Paraban en mi casa como si fueran hijos míos. ¿Y las mujeres también ahí paraban? Igual no, yo paraba. Ella vivía en Sabana Larga. Ella llegó ahí allá así cuando él se grabó. Pero una vez me acuerdo que me dijo, dale 500 pesos para que se vaya. ¿Él le dijo a usted que se lo dio a ella? Y yo se lo di y se fue. Sí. Y ella se fue a Sabana Larga. Wow. Y entonces quería eso después, cuando él falleció, ya los muchachos estaban grandes ya. Estaban todos ya con hijos. Ya estaban todos casados y con hijos, ya no me quedaba ninguno. Entonces yo decidí venir para los hijos. Y ahí fue que se mudó a la capital. Ajá, vine para los hijos, vine para de Aderma. Primero. Ajá. Con Aderma ahí duré muchísimo. De ahí de Aderma fue que fui a Panamá. Ajá, que usted duró un tiempo. Allá duré como casi un año. De ahí volví para ir para los ríos. Ahí tuve mucho tiempo después que esas mujeres se fueron para Nueva York, que se regaron casi todas. Entonces yo me fui para donde Iragna, para allá, para Bayona. Ajá. Allá con Iragna duré 13 años. Sí.
Y a los 13 años se fue Iragna para Nueva York. Y yo volví para Los Ríos. De nuevo. ¿Y en el campo allá era difícil la vida? ¿Cómo que si era difícil? Para mí no era más difícil porque como yo tenía negocio, Tenía un colmadito. ahí, después que yo estaba allá en la Monteada del Coco, le dije al esposo que yo quería venir para Rancho Arriba a poner a un muchacho a la escuela. Entonces volví y vine para Rancho, para Rancho Arriba. Neri vivía en una casita con un colmado, se mudó para acá, para la capital, y entonces yo le dije a Félix que alquiláramos esa casita, y yo la alquilé. Y yo tenía unos chelitos ahorrados para eso, y ya me los había cogido prestados. Pero entonces tenía la cosechita y me buscó 500 pesos, y con esos 500 pesos me cogió Yayito 1000 pesos. Me hizo un negocio de 1000 pesos, me llevó de todo. Y ahí empecé yo a trabajar, a hacer dulce y a trabajar en ese colmadito. Hasta que de ahí pude comprar una casa. Wow, de ese colmadito sacó usted para comprar una casa. Compré una casa. ¿Y ahí es la casa que está ahí? Y ahí está todavía. ¿Y cómo eran los tiempos de Trujillo? Que a mí me contaron que una gente de Trujillo iba allá y quiso coger con una gallina y que usted le dijo que no. No, eso fue un muchacho de Rancho Arriba, hijo de Lalito Echavarría, que es decir, trabajaban con el gobierno, pero lo que ellos hacían eran cogioca para ellos. Y cuando salieron para el campo en un caballito, ande los infelices, y que había que poner el nombre de Dios y Trujillo. Ajá. Trujillo y los hombres de trabajo, había que poner ese apellido en la casa por fuera, pero había que pagarle 100 pesos, o un pollo si usted no tenía los 100 pesos. Y yo lo supe que andaban ande el esposo mío tenía la otra mujer. Y yo le dije, cuando vengan por aquí se le acabó la cogioca, porque de aquí no van a conseguir un centavo. De aquí para arriba no van a conseguir un centavo. Y él dijo que no, que qué sé yo qué, que por aquí, que por allí. Cuando ahí llegaron la gente. Llegó un solo en un caballito. Yo estaba en Mala cuando ese entonces. Y dice, doña, hay que poner el nombre de Trujillo aquí en la casa y usted me da 100 pesos. Digo, yo no lo tengo. Digo, usted me da un pollo. Digo, tampoco tengo. Y me dijo, ¿y esos que están en el patio? Para mantener esos barrigones que tú ves ahí. Así mismo le dije, para mantener esos barrigones que tú ves ahí. Y de ahí se devolvió. Entonces vinieron los dos. Cuando vinieron los dos, ahí se me pararon. La misma oferta. Y yo la misma negación. Entonces me dijo, cuando yo me negué a aceptarlo, me dijo, ¿y cuál es el nombre de su esposa? Digo, Félix Manuel Soto Bay. Escríbalo bien claro, para que no se le olvide. Ay. Y siguieron para arriba. Pero más para arriba había otro hombre igual que yo puesto, que era Jesús Rubén. Y le hizo lo mismo. De ahí los pollitos que quedaban ahí, yo no sé si consiguieron algún pollo o algo. Yo sé que de ahí se fueron. Y no volvieron. Y entonces, cuando en Rancho Arriba se dieron cuenta lo que yo le había hecho, empezaron a protestar allá también. La gente. Había un señor, compadre de nosotros, que tenía una casa en Rancho Arriba, una casita, y le exigían 20,000 pesos a ponerle letrero, y el pobre no tenía que caerse muerto. Entonces se llamaba Olito Cabrera. Entonces, cuando llegaron otra vez a Rancho Arriba,
que se dieron cuenta que le habíamos protestado. Entonces se pusieron a dar querella en Ocoa. Cuando dieron las querellas en Ocoa, entonces vinieron sobre mí. Dieron la querella en la mañana y a las 12 estaban en mi casa. Cuando llegaron a mi casa, el esposo mío no estaba ahí, estaba opuesto, que yo no debía haber hecho eso, qué sé yo qué, que esto, que aquello. Peleándola usted. Hallándose lo malo, se fue para el Conuco, para allá para Montercoco, cuando ahí llegaron los guardias. A su casa. A mi casa, a preguntarme. Y le dije claramente, lo que yo le había hecho a ellos se lo dije claramente. Entonces, ellos anotaron en el papel, me preguntaron por el esposo y yo le dije, mi esposo está en otra propiedad, mándelo a buscar, y yo lo mandé a buscar, venía cagándose, creía que era para algo, busque para conocerlo y para esto y para aquello. Bueno, se fue junto con él, con ellos para abajo, a hacerle presión a un hombre que le debía un dinero a Félix, a hacerle presión, se fue junto con ellos. ¿Félix lo convenció a los No, pero que ya ellos estaban convencidos. Oh. Era para conocerlo. Ya ellos estaban convencidos. Desde que yo vi en la forma que ellos escribieron, sabía yo que estaban a favor mío. Desde que yo vi que ellos me hicieron las preguntas, ellos me hicieron las preguntas, yo le iba contestando. Yo le iba contestando y entonces él creyó que era para algo y vino de allá del Conuco volado, pero embuste, cuando llegó, lo saludaron bien y bien hicieron una amistad y se fue junto con ellos para abajo a hacerle esfuerzo a un hombre que le debía dinero y se lo estaba negando. Bueno, pues cuando llegaron al rancho arriba, de ahí pasaron entonces esas denuncias para adelante, para Baní. De ahí, entonces de Baní me pidieron, yo tenía la barriga de aderma cuando eso. Y me pidieron de Baní para que fuera a dar la declaración. Yo dije que no iba a decir muchas cosas para no tener que estar para allá para acá con la barriga. Cuando fui, había que subir era en una segunda arriba que había que subir. Pues sí, entonces, Lalito estaba compaseándose en el segundo piso, en un pesito de madera. Compaseándose para allá y para acá. Entonces citaron a Jesús, que fue el que se opuso, y yo también. Los dos que nos opusimos de allá, claro. Nos citaron a los dos. Entonces, Lalito se paseaba para allá y para acá, como quien dice, bujeriándome. Claro, nervioso. Era el papá del muchacho, que ya estaba preso, que lo metieron preso seguido. Lo metieron preso. Entonces, nosotros no le hicimos caso, dijimos la verdad y ya nos despacharon. Y el muchacho lo dejaron preso. ¿Tú sabes cuándo lo soltaron? Cuando mataron a Trujillo. Fue que le soltaron al muchacho. ¿Todo ese tiempo preso? No fue mucho, entonces, cuando lo soltaron, después volvió a trabajar con ellos. Y una vez estaban haciendo el censo y fue a mi casa a hacerme el censo. Y yo no me daba cuenta que era él, hasta comida le di yo. Pero él dijo, cuando él empezó a escribir, que yo le dije así, ta. Nada más dijo de que si a todas las partes que uno fuera así. Y yo dije entre mí después, no, así te diste cuenta que era, con quién era que tú estabas hablando. Creyeron que, Lalito creyó que llamándolo a nosotros, sometiéndolo, le iban a soltar el hijo. Y fue que acabó con la humanidad en Rancho Arriba. Cobrándole dinero a la gente. Aprovechando. Ese compadre nos dijo a nosotros, ¿tú sabes lo que con la pobreza que tengo yo y me exigen para ese letrero 20 pesos? Mucho. Puede ser. ¿Y ya. a qué edad entonces usted, porque usted andaba en mulo, ¿verdad? Por ahí. ¿Y a qué edad usted vino a montarse en un vehículo?
¿Te se acuerda? O cuando eso fue en un vehículo que vinimos. O ya cuando usted vino para acá, para No, ya yo cuando yo estaba allá, yo hacía viajes aquí a la capital, porque ya los hijos míos estaban aquí en la capital. Y aparte, yo venía, yo cogía una guagua y venía. Entonces, y a usted no falleció ningún hijo suyo así naciendo, todos nacieron tranquilos, normal, ningún tipo de... Hasta los mellizos nacieron bien, Todo bien. de 15 libras. Wow. Nació el pellizo de 9 libras primero y después la hembra de 6. Con una comadroncita que no tenía 90 libras. Ay, ay, Y yo tenía una barriga que la gente se asustó. La mamá mía la ay. de... ¿Saben que usted estaba enfermo? Y la de Henry, la de David, hombre, la de Dante, oye, la de Félix, creía que me podía pasar algo. Y podía haber sido, porque si ese muchacho era demasiado grande y no cabía salir por ahí, era verdad que había que hacerme un parto. Sí, una cesárea. Entonces, Ellos nacieron naturales los dos. natural, llamaron allá, es decir, mandaron allá, aconsejaron a Félix que me llevara para Sabana Larga, porque yo alumbré Al allá hospital. los 3 primeros a Sabana Larga, alumbraba con una comadrona ahí, pero estaba cerca de los doctores. Yo alumbré 3 en Sabana Larga, Neri, Humberto y Danicela. Los alumbré los 3. Después de ahí para allá me quedé donde tuviera, ahí paría. Y cuando eso me hizo, me acuerdo yo fue en la Monteadita. Yo me daba 3 días con dolor y le dije, pues sí, entonces yo le dije que no, que me iba a quedar ahí. Entonces, cuando llegó la hora de yo alumbrar, yo avisaba 3 días con dolor, empezaban hoy ya yo 3 días, con pasadita. Yo le decía a las comadronas, mañana las voy a procurar, no se vayan, estén ahí. Las procuraba en la tarde para que durmieran allá por si a medianoche yo tenía que parir, no tuviera, otra se lo hubiera llevado para otro lado. Y yo las traía a dormir a casa. Y yo le dije esa noche, le dije yo, denle cena y arreglen que dormí. Cuando se llegó la hora de alumbrar, pero yo nada de sueño. Yo era con pasearme para no acostarme ni nada, con pasearme. Cuando yo le dije, cuando llegó la hora, yo sabía cuando venía la hora de alumbrar, me atacaba como un dolor fuerte con un impulso. Y yo dije, vieja, venga ya. Cuando la vieja fue, ahí viene el muchacho de 9 libras. Cuando nace el muchacho de 9 libras, ella le rezaba a uno con una chancleta de uno, en la cadera, un ensarmo, para que uno se descabra de despachado y quede el segundo. Cuando, vieja, ¿y por qué usted no me hace lo que usted le hace para uno terminar? Porque el muchacho está ahí. Porque usted pensaba que era uno. Se alumbraba a uno, era en un cajón que sentaban a uno, ponían unos trapitos para poner al muchacho en el suelo. Cuando dice ella, cuando yo le dije así, dice ella, estate quieta. Cuando me dijo estate quieta, digo, es que viene otro. Ahí fue que yo dije, viene otro. A los 20 ahí está el dolorcito, ahí está la ña y carita de 6 libras. Irán. No, la otra. La mella. Ahí está la muchachita de 6 libras. Ahí están los 2 muchachos. Y ya me subí a mi cama con mis muchachos ahí. Y ya. Porque antes era así, antes usted no sabía si era varón o hembra. No. Usted cuando iba allá. Cuando así era que uno sabía que era lo que iba. Y ahí era que le ponían los nombres así. Obligado, después que nací. Después que naciera, usted elegía un nombre de un varón o una hembra. No, yo a veces le ponía la gracia. La gracia, mira. Humberto trajo Félix. Y yo le puse Félix Humberto. Y Félix era el nombre de su papá. No me acuerdo si Neri trajo el nombre. Digo que Neri trajo el nombre, Felipe Neri. Y Eduardo también. Humberto. Trajo Félix, yo le puse Félix Humberto. Después
A los otros se les fue poniendo los nombres que dijeron. A Lilo nació de San Francisco y le puse Francisco Eduardo. Después, Ismaelia nació el día de Navidad, le puse Ismaelia Navidad. Así es. Dependiendo del día que naciera, usted le cogía el nombre. Si se le podía poner el nombre, que trajera un nombre bueno, lo cogía y le agregaba, Lindo, le agregaba otro. Sí, Navidad, se llamaba Navidad, y le agregué Ismaelia. Ismaelia Navidad. Ay, ay, ay. Después Eduardito, después los otros no. Osiris nació así. Irán, entonces se los ponía yo así. ¿Y con cuál de sus hijos usted cogió más lucha? ¿Que era más travieso? ¿O toditos fueron disciplinados bien? Eran bien disciplinados porque tenían que llevarse del papá. Que allá no se atrevía a llegar un muchacho de pasado de las 9. Si salía por ahí, tenía que estar ahí a las 9. A las 9 de la noche tenía que estar en la puerta. Tenía que estar ahí, no podía estar afuera porque lo dejaban afuera. Dante era medio travieso y lo despachó. Tuvo que venir para la capital, para los hermanos. Era medio jorón. ¿Le gustaba andar mucho? No obedecía las órdenes. ¿Y la muchacha? Y él no podía pelear, Una vez Mercedes dijeron, había que cargar el agua en la cabeza, en una lata, por ahí, pues de un cañito que había. Ajá. Que no había agua con eso. Y dice la muchacha, la más vieja, que iban, vamos a buscar el agua. Yo no voy, dijo Mercedes, yo no voy. Y repitió como 2 veces, yo no voy. Y vino Félix allá con la correa. Vino Félix, lo llevó Félix, vino con la correa. ¿Quién es que no quiere ir? No, yo quiero ir. Entonces caían y todo. Y no se atrevió a decir que no, que le metían la correa. Estaba para el mercado hoy, me dice. Cuando vienen esas habichuelas que él te fue al mercado. Yo nada más lo sé aquí arriba cuando veo la funda. Cuando me levanto ya está la funda ahí. Y los guandules se los compra a uno que viene ahí a la puerta. Por la mañana, en la semana, llega hoy 3 veces. ¡Guandule! ¡Guandulero! Y a veces le compra a él guandule. Entonces de grano guandule. Como quiera hay que buscar. Ah, bueno. Pues sí. ¿Y usted es muy creyente en Dios? Ajá. ¿Usted cree mucho en Dios? Sí. Cuando Silfredo estaba pequeño, se me hinchó, se me enfermó y Lilo también se enfermó y yo lo llevé donde una señora, se agitó, y me le dio un remedio y yo aprendí con ella. Entonces Fredo se me enfermó después de lo mismo y yo le hice ese remedio y le ofrecí llevar al güey de promesa con una librecera y lo llevé. Lo llevé al güey. ¿Y se sanó? Oh sí, con el remedio que yo le hice y la fe de la promesa se sanó. No tuve que llevarlo al médico y se hinchó. Era una diarrea que le entraba. ¿Como una enfermedad? Ajito, el estómago dañado. Como el ácido del estómago. Se dañaban el estómago, pero le hacía daño, por lo menos la comida repetía o algo así. Pues yo todos los días comía víveres con leche, de desayuno o arepa con leche.
Pero los muchachos de allá como que no le probaban mucho la leche de vaca. Yo en último Urbí, yo ordeñaba vaca y en último Urbí, yo no me acuerdo de la gripe, lo que me acuerdo yo era del sarampión. Se enferman toditos, juntos. ¿Y fallecía la gente de eso? ¿Se morían la gente de eso? Algunos se morían si tenían complicaciones de otra cosa, pero que cuando llegaban a casa le daban a toditos, pero se sanaban. Yo lo sané, lo levanté a los 3 días de la cama con una inyección. Yo misma se la puse. Yo vendía cuando eso penicilina. ¿Le ponían la penicilina? La primera que se enfermó fue Maília. Se levantó. Entonces cayeron toditos nosotros. Y Maília era que le botaba los miaos y le llevaba algo a la cama. Y entonces yo cogí y destapé una penicilina para cada uno y se la puse. Y cuando se la puse hoy, al otro día, amaneció todo el sarampión brotado. Porque él empezaba con la fiebre y después era que brotaba. Mientras no brotaba, estaba en la fiebre contemplado y el dolor de cabeza y de todo. Y yo se la puse, de una vez que vi que estaban con fiebre, sabía que era eso, y le puse esa penicilina. Al otro día le brotó a todito la infección. Y luego al otro ya estaban levantados. Estaba normal ya. Estaban normal. Ah, bueno. ¿Y de los ciclones, usted se acuerda? De los ciclones que pasaban por aquí. Yo los ciclones no. Solamente San Zenón fue que yo me acuerdo bien, pero después los otros. Cuando una vez había uno allá en Rancho Arriba, que el río se llevó muchas casas. ¿Te creció el río ahora? El río tenía una rigola que las echaban por de este lado para mojar reguío. Como un desvío le hacían. Le hacían un desvío para la parte arriba, de uno. Pero la última que cogía para acá, para allá, para donde yo estaba, no podía subir porque en el camino había un artículo que subía la tierra. En el río estaba aquí, entonces la tierra subía y nada más llegaba hasta ahí. Pero en ese entonces subió porque las rigolas que habían y el río se cargó esa manda a esta mano. Si a esta mano se cargó el río y habían unas habillas muy grandes y esas habillas fue atajando las ramazones que traía y eso lo hizo rebosar más para allá y ya el río venía ahí llevándose casas. Bueno, pues se llevó ahí del río para el Antico, las primeras casas se llevó como 2 o 3. Se llevó una de un compadre ahí con todo el negocio, Ramoncito Encarnación. Lo dejó en la calle. Le llevó la casa con todo el negocio y mucha gente. Y el niño Pablo vivía en un artico, una casita alquilada. Cargó el negocio de ahí, por otra parte. Y mucha gente estaban cargando cosas y yéndose para allá. Y allá empezaron de que Persia agarró las dos muchachas y se fue para abajo. Se metió ¿dónde fue? No me acuerdo cómo se llama ese señor. Se mudó para abajo cuando con las muchachas ya estaba ahí donde Yayito. Y ese río acabándose ahí. Y la gente cargando. Y allá empezaron. Y yo le dije, cojan las cajas de botella vacías, saquen la vacía y métanla llena. Para si uno se le ofrece arrancar, coge la caja, mete la caja en el camión, era en un camión que se cargaba. Mudaban la gente en un camión. Pues entonces yo miraba el río allá, y quedaba el río atrás de la casa de Yayito, hacia allá.
Y yo miraba ahí, yo lo miraba y lo miraba y lo miraba. Digo, está sostenido, no ha echado para acá, no ha echado para acá. Y si echaba para acá, era que podía llegar a casa. Sí. Y se Meterse para allá. se calmó. Y de ahí ya bajó para. Se calmó y no siguió. Pero arriba había un señor ahí con una máquina que despulpaba café ahí. Y dice, todo eso se fue, todo eso se lo llevó. Dios se llevó todo. Yo iba ahí, Chichi Soto, el cuñado, estaba ahí acechando en ese artico. Vivía Niño Pablo, ¿no? Era como un artico y donde vivía ese señor que se llamaba Gume. Ahí había unos cuantos acechando el río. Si el río echaba para arriba, pues ya había barrio casas y todo así a lo largo. Si echaba para arriba, entonces yo iba ahí a saber. Yo iba ahí, cuando fui ahí, y le pregunto, padre Chichi, ¿y qué le parece? Dice, no, está menorando. Yo clavé un palito y ya dejó el palito y se hizo para allá. Hacer a qué medida, La creciente, Ajá, si pasaba el palito para acá. si subía del palito para acá, está subiendo. Claro. Pero bajó, pues está bajando, bajó para allá. Y yo venía allá de mi compadre Chichi para saber si tenía que cargar, Para subir como para arriba. para saber si tenía que cargar colmado. Y gracias a Dios, él me orientó, yo iba ahí y me dijo, no, yo clavé un palito y ya, mire lo lejos que está del palito, está echando para allá. Ah, bueno. Ya ahí se conformó uno. Sí, ya se tranquilizó todo ya. Ajá. ¿Y a usted le ha dado enfermedad grave? ¿Que usted se recuerda? ¿Usted le da normal, la gripe, cosas así? Ya gripe, pero me da grave. Bueno. ¿Y cómo fue Feli como esposo? Feli, ¿cómo fue de esposo? ¿La trataba bien? Él me trataba bien, pero también me trató que mudó otra y tuvo 6 hijos con ella y le quiere una ajena. Él cuando se juntó con la otra tenía una muchacha y se la crió. No, tenía esa ajena del primer marido. Y tuvo entonces 3 más con el marido que tenía. Y el marido murió. Entonces él se metió con ella con 4 hijos. ¿Y qué locura tenía? Con 4 hijos, sí. Entonces tuvo 6 con ella. Todavía hay muchos hijos de ellos. El único que más de acuerdo yo iba era con uno que se llama Felito, que le dicen Pepe. Está enfermo ahora, se está dando quimioterapia. Ya se ha dado 2. Ayer llamé yo para saber de él. Ese salió muy bueno, ese muchacho. Cuando usted montaba mulo cuando era joven, ¿usted se llegó a caer? Muchas veces. ¿Usted recuerda? ¿Usted? No me caí. Una vez me iba a caer al llegar, pero no me llegué a caer. Porque cuando yo iba a salir me daban el mulo más manso. Más tranquilo. Ajá. ¿Y aquí donde el medio, cómo la tratan? ¿Cómo usted se siente? Bien. Mejor que en mi magia me siento yo aquí. ¿De verdad? Más fresquecito. No, yo tengo mi habitación ahí, solita. Tengo mi nevera, mi televisión, mi abanico. Tranquila. Tranquila, y a la que ahora que me quiera. Pues. Dios te bendiga, mi amor. Hola. Ay, la recortaron, qué bonita. Me recortaron, sí. Está muy bonita. Bueno, sí. Yo siempre lo he sido. Discúlpeme, que autoestima, abuela. Sea grande, yo no sé cómo usted. ¿Y usted se recuerda de su abuelo? ¿Los nombres de su abuelo?
La abuela mía se llamaba Juana Manuela, la mamá de mi mamá. ¿Y su mamá cómo se llamaba? Mi mamá, Ajá. Anacauna, ¿Y su papá? Presiliano. ¿Y su nombre completo cuál es? El mío, Sí. Carmen Luisa. Carmen Luisa. Y ya para despedirse por ahora, Eh, bueno, yo un le, mensaje ahí a todos sus nietos, sus bisnietos, tataranietos, hijos, hijas. bueno, yo le pido a todos esos hijos, tataranietos, bisnietos que me están mirando, que les mando muchos recuerdos, muchos besos, y que rogarle a Dios que siempre estemos vivos, aunque sea así, recordarlo y mandarle memorias, Amén, amén. aunque sea a distancia. Amén. Dígale que tiene que venir a visitarlo, a darle sus vueltas, traerle sus regalitos. Ni que tienen que venir a visitarme, a traer mis regalitos. Yo sé que no me lo pueden venir a traer, pero me lo pueden mandar también. Que no pese, que sea liviano. Sí, muy liviano, ¿verdad? Tienen papeles por lo menos. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Espero que les haya gustado. Como les dije, dejen su like, por favor. Comenten alguna pregunta, como les dije al principio del video, ya que con esas preguntas puedo hacer una segunda parte y así ustedes pueden participar y así poder lograr mejor contenido. Gracias por ver este video. Comenta, like, share, comenta, like, share, comenta, like, share, comenta, like, share.